Ella creció entre muros sagrados, sin haber sido tocada nunca por un hombre, pero todo cambia cuando es enviada a cuidar de un desconocido poderoso y destrozado. La primera mirada entre ambos es una colisión de mundos. Inocencia y deseo se enfrentan en silencio. Y en ese encuentro de miradas nace algo prohibido, pero imposible de contener. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a nuestro canal y compártela con tus seres queridos. Recuerda contarnos desde dónde nos estás viendo. Laura Núñez llegó a la oficina de Constellation Enterprises exactamente a las 7:30, como hacía todos los días desde hacía 3 años. La imponente torre de cristal y acero en el centro financiero de Madrid ya era como su segundo hogar. A sus 28 años, había logrado el respetado puesto de asistente ejecutiva en la filial española de la multinacional, gracias a su dedicación, organización impecable y discreción. Mientras caminaba por el vestíbulo de mármol, respondía a los saludos de los guardias de seguridad y recepcionistas con una sonrisa educada. Laura era querida por todos, pero pocos la conocían realmente, más allá de las formalidades diarias. Era una mujer hermosa, pero no llamativa. Su cabello castaño siempre recogido en un moño discreto. Maquillaje ligero y ropa elegante pero conservadora componían su imagen profesional impecable. En el piso 25, caminó hasta su mesa, estratégicamente ubicada en la antesala de la oficina principal. Desde allí controlaba prácticamente todo el flujo de información que llegaba a la dirección. Su ordenador ya estaba encendido cuando una voz familiar la saludó. «Buenos días, Lari. ¿Ya preparada para otra semana de locuras?» Carla Fuentes, analista de marketing y mejor amiga de Laura, apareció con 2 tazas de café. «Te traje ese capuchino que tanto te gusta». Laura sonrió con genuina gratitud. «Carla, eres un ángel. Realmente lo necesitaba hoy». Carla era lo opuesto a Laura en muchos aspectos. Extrovertida, habladora, usaba ropa colorida y vivía cambiando el aspecto de su cabello rizado, actualmente en un vibrante tono rojo. Mientras Laura era reservada y metódica, Carla era espontánea y creativa. Quizás por eso se complementaban tan bien. «¿Y qué tal? ¿Fin de semana agitado?», preguntó Carla, sentándose en el borde de la mesa de Laura. «Agitado. Lo pasé revisando los informes para la reunión de hoy y viendo esa serie que me recomendaste». Carla puso los ojos en blanco dramáticamente. «Lari, necesitas una vida. Tienes 28 años y vives como si tuvieras 80. No todo el mundo necesita salir todos los viernes, Carla». «No estoy hablando de salir todos los viernes. Estoy hablando de... ya sabes». Carla bajó la voz. «¿Cuándo fue la última vez que saliste con alguien? ¿Que tuviste una cita de verdad?». Laura suspiró, acostumbrada a esa conversación. No era la primera vez que Carla intentaba animar su vida amorosa. «Tengo otras prioridades ahora. La empresa está creciendo. Estoy pensando en hacer un posgrado». «Otras prioridades», Carla repitió incrédula. «Laura, estás huyendo. Eso es lo que estás haciendo. Huyendo de conectar con alguien». Antes de que Laura pudiera responder, el teléfono sonó. Era la secretaria de Recursos Humanos solicitando algunos documentos urgentes. La conversación se interrumpió, para alivio de Laura. El día transcurrió normalmente, con reuniones, llamadas telefónicas y la rutina habitual de un lunes ajetreado. Alrededor del mediodía, Carla apareció nuevamente en la mesa de Laura. «Hora de comer, sin excusas hoy». Laura miró la pila de trabajo en su mesa, pero sabía que Carla no aceptaría un no. «Está bien, solo dame 5 minutos». El comedor ejecutivo de Constellation estaba en el piso 30, con una vista panorámica de la ciudad. Las 2 amigas consiguieron una mesa junto a la ventana, un poco apartada de las demás. Mientras comían, Carla volvió al tema de la mañana. «Lari, estoy preocupada por ti. Hace años que no te veo con nadie. Desde aquel idiota de Gustavo que...». «No menciones ese nombre», interrumpió Laura. «La ruptura traumática con su último novio, hace casi 5 años, todavía era un punto sensible».
Lo siento, pero es en serio, no puedes dejar que un imbécil defina toda tu vida amorosa. Laura revolvió la comida, incómoda. No es solo por él, Carla, es más complejo que eso. Entonces explícame, porque sinceramente no entiendo. Laura dudó. Estaba cansada de guardar aquello solo para sí misma. Quizás era hora de compartir su secreto más íntimo con la única persona en la que realmente confiaba. Carla, si te cuento algo, prometes no reírte de mí, ni contárselo a nadie. La seriedad en el tono de Laura hizo que Carla dejara de comer y prestara total atención. Claro que no me reiré, puedes confiar en mí. Laura respiró hondo y bajó aún más la voz. La verdad es que yo nunca... ¿Nunca qué? Yo nunca he estado con nadie. Laura finalmente confesó, el rostro rojo de vergüenza. Carla frunció el ceño, confusa. ¿Cómo que nunca has estado con nadie? Tú y Gustavo estuvisteis juntos casi un año. Sí, pero nunca, ya sabes. Laura miró significativamente a su amiga. Nunca me acosté con él ni con nadie. La comprensión finalmente apareció en el rostro de Carla. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que eres virgen? Sí. Laura confirmó, sus manos temblando ligeramente alrededor del vaso de agua. Carla pareció genuinamente sorprendida, pero no había juicio en su mirada. Pero, ¿por qué? Es decir, ¿fue una elección consciente o simplemente no sucedió? Un poco de ambas, supongo. Laura se encogió de hombros. Al principio, era porque quería esperar a la persona adecuada, alguien especial. Después de Gustavo, que me presionaba todo el tiempo por ello, terminé levantando un muro. No puedo imaginarme entregando algo tan íntimo a alguien que no me vea más allá del cuerpo, ¿entiendes? ¿Y qué sería verte más allá del cuerpo? Alguien que me respete, me desee de verdad por quien soy, que me haga sentir segura. Laura sonrió tristemente. Sé que parece anticuado hoy en día. No es anticuado querer sentirse especial, Lari. Carla le tomó la mano a su amiga. Solo me preocupa que te estés aislando. Hay muchos chicos agradables por ahí. Quizás, pero mira a nuestro alrededor. Laura gesticuló discretamente hacia las otras mesas, donde ejecutivos conversaban animadamente. En este ambiente, los hombres ven a las mujeres como trofeos o escalones para ascender en la carrera. No quiero ser parte de eso. Lo que ninguna de las dos percibió fue que a unas mesas de distancia, un hombre había pausado su propia conversación. Rodrigo Mendoza, el CEO de Constellation España, estaba almorzando con dos directores cuando su oído captó aquella conversación susurrada. No intencionalmente, pero el timbre de la voz de Laura, su asistente ejecutiva, llamó su atención. Rodrigo era conocido por su discreción y seriedad. A sus 40 años, había transformado la filial española de Constellation en una de las más lucrativas de Latinoamérica. Era respetado, temido incluso, pero rara vez se interesaba por la vida personal de sus empleados. Sin embargo, al escuchar aquella confesión, algo cambió dentro de él. Miró discretamente hacia la mesa donde estaban Laura y Carla. Conocía a Laura profesionalmente desde hacía 3 años. Siempre eficiente, organizada, inteligente, pero nunca realmente la había visto, no como mujer. Ahora, observándola hablar con tanta vulnerabilidad y sinceridad, Rodrigo sintió algo despertar en su interior. «Rodrigo, ¿qué te parece la propuesta?» La voz de uno de los directores lo trajo de vuelta a la realidad. «Disculpen, me distraje un momento». Volvió rápidamente a la conversación de negocios, pero una parte de su mente continuó en aquella revelación. Al final del día, Laura estaba organizando los últimos documentos cuando el teléfono sonó. «Laura, soy Rodrigo. Necesito que prepares la sala de reuniones para mañana temprano. Tendremos visitantes de la casa matriz y quiero toda la documentación del proyecto Orión disponible». «Sí, señor, lo prepararé todo». «¿Y Laura?» «Sí». Hubo una pequeña pausa. «Buen trabajo hoy en la presentación. Tu organización fue impecable». «Gracias, señor». Laura colgó el teléfono, sorprendida por el elogio inesperado. En 3 años, Rodrigo Mendoza rara vez hacía comentarios personales. Era conocido por su fría eficiencia y objetividad. El elogio, por simple que fuera,
la dejó con una sensación extraña. A la mañana siguiente, Laura llegó más temprano para preparar todo para la reunión. La sala estaba perfectamente arreglada, documentos organizados, café fresco esperando. Cuando los primeros ejecutivos comenzaron a llegar, ella estaba verificando los últimos detalles. «Buenos días, Laura». La voz grave la sorprendió. Rodrigo estaba en la puerta de la sala, observándola. Vestía un traje azul marino impecablemente cortado que resaltaba sus hombros anchos y porte atlético. A sus 40 años, Rodrigo Mendoza era indudablemente un hombre atractivo, con su cabello negro ligeramente canoso en las sienes y ojos castaño oscuro penetrantes. «Buenos días, señor Mendoza. Todo está preparado según lo solicitado». Él entró en la sala, observando cada detalle meticulosamente organizado. «Excelente trabajo, como siempre». «Gracias, señor». Rodrigo se detuvo cerca de ella, más cerca de lo habitual en sus interacciones profesionales. «¿Siempre llegas tan temprano?» «Generalmente sí. Me gusta asegurarme de que todo esté perfecto». Una leve sonrisa apareció en sus labios, algo raro. «Tu dedicación es admirable». Antes de que ella pudiera responder, los otros ejecutivos comenzaron a entrar en la sala. Rodrigo se alejó, retomando su postura profesional, pero Laura podía sentir su mirada sobre ella mientras se retiraba de la sala. Durante toda la reunión, a través de las puertas de cristal, Laura percibió que Rodrigo miraba en su dirección más veces de lo normal. Era un cambio sutil, pero perceptible para alguien entrenada para anticipar sus necesidades profesionales. Al final de la tarde, cuando Laura regresó de una rápida pausa para el café, encontró sobre su mesa un pequeño jarrón de orquídeas blancas. No había tarjeta. Miró a su alrededor, confusa. «¡Qué lindas flores! ¿Tienes un admirador secreto?» Carla apareció curiosa. «No sé quién las envió». «Bueno, las orquídeas no son baratas. Alguien está realmente interesado». Carla sonrió, maliciosamente. «Debe ser un error», insistió Laura, pero no era un error. Al día siguiente, un libro de poesía española estaba sobre su mesa, exactamente el mismo autor que ella había mencionado casualmente durante una reunión la semana anterior. Y al día siguiente, su café favorito la estaba esperando, exactamente como le gustaba, capuchino con canela y poco azúcar. Poco a poco, Laura comenzó a sospechar quién podría estar detrás de aquellos gestos. La idea parecía absurda, pero las coincidencias eran muchas. Rodrigo Mendoza, su jefe, el poderoso CEO, ¿realmente estaría demostrando interés por ella? La confirmación llegó de manera inesperada, durante una tarde lluviosa de viernes. Laura se había quedado hasta tarde finalizando informes urgentes. La mayor parte de la oficina ya estaba vacía cuando decidió irse. Al llegar al aparcamiento, descubrió que su coche no arrancaba. Mientras intentaba llamar a un mecánico, bajo la fuerte lluvia, un coche negro y elegante se detuvo a su lado. El cristal bajó, revelando a Rodrigo Mendoza al volante. ¿Problemas con el coche? Sí, no arranca. Debe ser la batería. Entra, yo te llevo a casa. Laura dudó. No hace falta que se moleste, señor. Puedo llamar a un Uber. No, es molestia. Y con esta lluvia puedes esperar una hora por un coche. Entra, por favor. Sin mucha opción, Laura entró en el vehículo de lujo. El interior olía a cuero nuevo y a la sofisticada colonia masculina que usaba Rodrigo. Un silencio incómodo se instaló mientras ella daba las indicaciones para su apartamento en Chamberí. «Gracias por esto», dijo Laura finalmente, rompiendo el silencio. «Es muy amable de su parte. Es lo mínimo que puedo hacer por alguien que tanto hace por la empresa». Él mantenía los ojos en la carretera, pero su voz tenía una nota diferente, menos formal. «Usted», Laura dudó reuniendo coraje. «¿Por casualidad fue usted quien dejó las orquídeas en mi mesa? ¿Y el libro de Antonio Machado?» Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Culpable». «¿Por qué?» La pregunta escapó antes de que Laura pudiera contenerla. Rodrigo permaneció en silencio por unos momentos, como si ponderara su respuesta. Finalmente dijo: «¿Por qué eres diferente, Laura?
En un mundo de personas calculadoras y superficiales, eres auténtica. Eso me fascina. El corazón de Laura se aceleró con aquellas palabras. Una mezcla de excitación y miedo se apoderó de ella, mientras observaba el perfil fuerte de Rodrigo contra las luces de la ciudad lluviosa. El hombre más poderoso que ella conocía acababa de admitir que estaba fascinado por ella. Y lo más sorprendente, ella también estaba empezando a sentirse fascinada por él. A medida que las semanas pasaban, el juego de acercamiento entre Laura y Rodrigo se intensificaba. Los pequeños regalos seguían apareciendo en su mesa. Una caja de bombones finos cuando ella mencionó estar cansada, un paraguas elegante después de otro día de lluvia, incluso entradas para una exposición de arte que ella había comentado a Carla que quería visitar. Siempre sin tarjetas, siempre discretos, como si fueran coincidencias. Laura se veía en una situación completamente nueva. Nunca había imaginado despertar el interés de alguien como Rodrigo Mendoza. Él era reservado, sí, pero su poder e influencia eran innegables. Todos en la empresa lo respetaban y temían en igual medida. La idea de que aquel hombre poderoso estuviera interesado en ella, una simple asistente ejecutiva, parecía surrealista. «Tienes que ponerle un nombre a esto, Larry», dijo Carla durante un almuerzo, semanas después del viaje en coche bajo la lluvia. «Ya no son regalos casuales, es un cortejo en pleno siglo XXI». «Creo que estás exagerando», respondió Laura. «A mí no me sin a pesar de que su corazón se aceleraba cada vez que pensaba en el asunto. Debe ser solo gratitud por mi eficiencia». «¿Gratitud? Laura, el hombre prácticamente decora tu mesa todas las semanas. Si eso es gratitud, quiero trabajar para él también». Carla rió. «Admítelo, está interesado en ti. La cuestión es, ¿tú estás interesada en él? Si te está gustando, comenta cuál es tu opinión sobre el romance de nuestra pareja». Laura revolvió nerviosamente su almuerzo. «No sé, Carla, es mi jefe, es complicado, y está toda esa diferencia de posición en la empresa, de poder. Además, tú conoces mi historia. Tu virginidad no es un obstáculo, Larry. Es una elección tuya, que cualquier hombre que realmente se interese por ti va a respetar. No lo entiendes. Si él lo descubriera, quizás sería eso lo que le atrajera. La idea de ser el primero, como un trofeo». Laura bajó la voz. «Ya he visto cómo se ponen los hombres cuando lo descubren, o creen que soy mentirosa, o se vuelven depredadores. Ninguna de las opciones me agrada». Carla suspiró, comprendiendo la preocupación de su amiga. «Rodrigo no me parece ese tipo de hombre, pero entiendo tu recelo. Solo no cierres las puertas antes incluso de intentarlo». Esa misma tarde, Laura fue llamada a la oficina de Rodrigo para discutir la agenda de la próxima semana. Al entrar en la amplia sala con vistas al Parque del Retiro, lo encontró de pie, contemplando la ciudad por la ventana panorámica. «¿Me mandó llamar, señor Mendoza?» Él se giró, y Laura notó un cambio sutil en su expresión cuando la vio. Sus ojos oscuros parecían más suaves, casi vulnerables. «Laura, por favor, cuando estemos a solas, llámame Rodrigo». La informalidad la sorprendió. «Sí, Rodrigo». Él indicó el sillón frente a su mesa. «Siéntate. Necesitamos discutir algunos cambios en la empresa». Mientras él hablaba sobre reestructuraciones y nuevos proyectos, Laura intentaba concentrarse, pero era difícil ignorar cómo la luz del atardecer resaltaba los rasgos fuertes de su rostro, o cómo sus manos se movían con elegancia mientras explicaba un punto. «También vamos a recibir un nuevo director de marketing la próxima semana», continuó Rodrigo. «Tomás Aguilar. Viene transferido de la filial de Barcelona. Él trabajará directamente con tu departamento en algunos proyectos. Quiero que seas el punto de contacto inicial. Le presentes la empresa, las rutinas». «Claro, puedo hacerlo», respondió Laura, profesional como siempre. Rodrigo dudó por un momento antes de añadir: «He oído que tiene la reputación de ser encantador con las empleadas. Simplemente mantén todo estrictamente profesional». El tono de voz de él al dar esa advertencia llamó la atención de Laura. Había algo más allí, una nota que sonaba casi como... ¿celos?
Siempre mantengo relaciones estrictamente profesionales en el trabajo, respondió ella, observando atentamente su reacción. Rodrigo asintió, pareciendo satisfecho. Lo sé. Es una de las cosas que admiro en ti. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión no expresada. Rodrigo se levantó y caminó hasta la ventana nuevamente, de espaldas a ella. Laura, ¿te gustaría cenar conmigo mañana por la noche? La pregunta tan directa e inesperada la tomó desprevenida. Ya no era un regalo sutil o un elogio velado. Era una invitación real. ¿Una cena de trabajo?, preguntó ella, aún intentando mantener la fachada profesional. No. Él se giró para mirarla. Una cena. Solo nosotros dos. Sin informes, sin agendas, sin Constellation Enterprises. El corazón de Laura se disparó. No creo que sea apropiado. Usted es mi jefe y... Soy un hombre que está interesado en ti, la interrumpió con suavidad. Si la diferencia de posiciones en la empresa es un problema, podemos mantener esto discreto. O puedo solicitar que seas transferida a otro departamento, con ascenso, obviamente. No quiero privilegios, respondió Laura rápidamente. He trabajado duro para estar donde estoy. Y es exactamente por eso que estoy interesado en ti, Laura, porque eres genuina, dedicada, verdadera. Él dio un paso en su dirección. Solo una cena. Si no te sientes cómoda, nunca más tocaré el tema. Algo en la sinceridad de su mirada la conmovió. Contra toda su prudencia habitual, Laura asintió. Una cena. La sonrisa que iluminó el rostro generalmente serio de Rodrigo era tan sincera que ella no pudo evitar sonreírle de vuelta. Mañana a las 8, pasaré a recogerte. Cuando Laura salió de la oficina, sus piernas temblaban ligeramente. Apenas podía creer lo que acababa de suceder. Había aceptado una cita con Rodrigo Mendoza, su jefe, el hombre más poderoso que conocía. ¿Y qué? ¿Qué quería? Carla la abordó tan pronto como regresó a su mesa. Me invitó a cenar, una cita de verdad. Los ojos de Carla se abrieron de par en par. ¿Y tú dijiste? Sí. Dios mío. Carla la abrazó emocionada. Esto es increíble. Necesitas contarme todos los detalles después. ¿Qué te vas a poner? ¿A dónde te va a llevar? Calma, Carla, es solo una cena. Pero a pesar de sus palabras, Laura sentía una excitación que no experimentaba desde hacía años. Esa noche, mientras revolvía su armario buscando algo adecuado para la cita, Laura reflexionó sobre cómo su vida estaba cambiando rápidamente. Durante años, se había escondido detrás de su eficiencia profesional, evitando conexiones más profundas. La revelación sobre su virginidad a Carla había sido un momento raro de vulnerabilidad, y ahora estaba a punto de salir con un hombre que la intimidaba y fascinaba a partes iguales. A la mañana siguiente, Laura se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. Escogió con cuidado una ropa más elegante de lo habitual, un vestido azul marino discreto, pero que realzaba su silueta, y pasó un poco más de tiempo arreglándose el pelo, dejándolo suelto en lugar del habitual moño. Cuando llegó al trabajo, fue recibida por una mirada apreciativa de Carla. ¡Guau! Si el objetivo era no llamar la atención sobre el hecho de que tienes una cita con el jefe, fallaste miserablemente. Estás preciosa. Laura se sonrojó. ¿Crees que es demasiado obvio? Para quien te conoce, sí. Pero relájate. Mereces arreglarte un poco más. El día pasó con una lentitud agonizante. Laura intentó concentrarse en las tareas, pero su mente seguía volviendo a la cena de la noche. Alrededor de las 11 recibió un correo electrónico de la recepción informando que un nuevo ejecutivo había llegado y pedía ser presentado al departamento. Tomás Aguilar era exactamente como Rodrigo había sugerido, encantador. Alto, con una sonrisa confiada y ojos verdes brillantes, emanaba carisma natural. Vestía impecablemente y su forma de hablar, con acento barcelonés, atraía atención inmediata. «Así que tú eres la famosa Laura», dijo al ser presentado, sosteniendo su mano más tiempo de lo necesario.
Rodrigo mencionó que eres el corazón de esta empresa. Ahora entiendo por qué. El elogio era claramente un flirteo, y Laura retiró su mano educadamente. Bienvenido a Constellation Madrid, señor Aguilar. Le mostraré su oficina y le presentaré al equipo. Por favor, llámame Tomás. Estoy seguro de que seremos grandes amigos. La mirada que él le lanzó recorrió todo el cuerpo de Laura, sin disimular el interés. Durante el resto del día, Tomás encontró varias excusas para pasar por la mesa de Laura, siempre con alguna pregunta o petición que podría haber sido resuelta fácilmente por teléfono o correo electrónico. Era obvio que estaba interesado en ella, e igualmente obvio que no era del tipo que aceptaba fácilmente un no como respuesta. Alrededor de las 3 de la tarde, Laura estaba explicando algunos procedimientos internos cuando sintió una presencia detrás de ella. Rodrigo estaba parado cerca de su mesa, observando la interacción entre ella y Tomás, con una expresión que mezclaba desaprobación y algo más intenso. «Tomás, veo que ya conociste a Laura». El tono de Rodrigo era cordial, pero había una rigidez subyacente. «Sí, ha sido extremadamente servicial». La sonrisa de Tomás era calculadamente inocente, pero el doble sentido era claro. «Excelente. Necesitamos hablar sobre el proyecto Aurora, en mi sala, en 10 minutos». Rodrigo miró brevemente a Laura, y ella percibió un destello de posesividad en sus ojos antes de que él se alejara. «Tu jefe parece muy protector contigo», comentó Tomás tan pronto como Rodrigo salió. «¿Ustedes tienen algo?» «Nuestra relación es estrictamente profesional», respondió Laura automáticamente, sintiendo el rostro enrojecer. «Qué pena para él». Tomás sonrió inclinándose ligeramente sobre su mesa. «Porque yo no tengo intenciones estrictamente profesionales contigo, Laura». La declaración directa la tomó por sorpresa. «Señor Aguilar...» «Tomás, creo que está confundiendo las cosas. Soy asistente ejecutiva, no estoy interesada en...» «Todavía», la interrumpió confiado. «No estás interesada todavía, pero prometo que eso cambiará». Con un guiño, se alejó en dirección a la oficina de Rodrigo. Laura soltó la respiración que ni siquiera se había dado cuenta de que contenía. En menos de 24 horas, había recibido interés declarado de 2 hombres, algo inédito en su vida cuidadosamente organizada y predecible. A las 6 de la tarde, Rodrigo salió de su oficina y se detuvo brevemente en la mesa de Laura. «¿Todavía sigue en pie lo de esta noche?», preguntó en voz baja. «Sí», confirmó ella. «Excelente». Él dudó, como si quisiera decir algo más, pero solo asintió. «Hasta luego, entonces». Mientras Rodrigo se alejaba, Laura notó a Tomás observando la interacción desde su sala, una expresión calculadora en su rostro. A las 7:30, Laura estaba terminando de arreglarse en casa cuando recibió un mensaje de Rodrigo. «Estoy llegando. Espero que te guste la comida italiana». 15 minutos después, el portero automático sonó. Rodrigo esperaba en el vestíbulo, elegante en un traje gris oscuro sin corbata, luciendo aún más atractivo fuera del ambiente corporativo. «Estás preciosa», dijo él simplemente cuando ella entró en el coche. «Gracias. Tú también estás muy elegante». Laura se sintió extrañamente cómoda, a pesar del nerviosismo. El restaurante elegido era un pequeño y discreto establecimiento italiano en Salamanca, lejos de los lugares frecuentados por el personal de la empresa. Con iluminación suave, mesas bien espaciadas y una atmósfera íntima, era perfecto para una conversación privada. Tan pronto como se sentaron, Rodrigo pidió un vino tinto que el sumiller recomendó. «Espero que no te importe», dijo él. «Este lugar tiene una bodega excepcional». «No entiendo mucho de vinos», admitió Laura. «Ni yo hasta hace algunos años». Él sonrió, y por primera vez ella vio en él una vulnerabilidad genuina. «Crecí en una familia sencilla en Toledo. Mi padre era mecánico. Aprendí sobre vinos, arte y literatura porque necesitaba adaptarme al mundo corporativo, no porque naciera en él». La revelación sorprendió a Laura. Siempre había imaginado a Rodrigo como alguien nacido en cuna de oro. «Nunca imaginé...»
¿Que yo vendría de orígenes humildes? Él se encogió de hombros. Pocas personas lo saben. Prefiero que me juzguen por lo que he construido, no por de dónde vengo. La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Rodrigo habló sobre su infancia en el interior de España, los sacrificios de sus padres para dar una educación de calidad a sus hijos, su determinación en construir una carrera sólida. Laura, por su parte, contó sobre su familia en Sevilla, sus sueños de infancia, sus aspiraciones profesionales. ¿Por qué elegiste trabajar como asistente ejecutiva?, preguntó él mientras saboreaban el plato principal. Me gusta organizar, hacer que las cosas funcionen entre bastidores. Ella sonrió. Y soy buena en eso. Excelente, de hecho. Rodrigo la observaba con intensidad. Podrías hacer mucho más. ¿Has pensado en crecer en la empresa? A veces, pero me gusta lo que hago. Tienes potencial para ser mucho más que una asistente, Laura. Deberías considerar aplicar para el programa de desarrollo de líderes en el próximo ciclo. Laura lo miró con sospecha. No quiero favores. No estoy ofreciendo favores. Estoy reconociendo talento. Su voz era firme. Dentro o fuera de esta empresa, tienes potencial para liderar. Yo simplemente sería un tonto si no intentara mantener ese talento en Constellation. El resto de la cena transcurrió en una atmósfera cada vez más íntima. Rodrigo era un oyente atento, interesado genuinamente en sus opiniones y pensamientos. Por primera vez, en mucho tiempo, Laura se sintió vista de verdad. No como una asistente eficiente, no como una mujer a ser conquistada, sino como ella misma, con todas sus complejidades. Cuando la cena terminó, Rodrigo la llevó a casa. En el coche, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Al llegar a su edificio, él apagó el motor y se giró para mirarla. «Me gustaría hacer esto de nuevo», dijo con suavidad. «A mí también», admitió Laura, sorprendiéndose a sí misma con la sinceridad. Rodrigo se inclinó ligeramente, sus ojos interrogando, pidiendo permiso. Laura sintió el corazón acelerarse cuando él se acercó más, sus labios a centímetros de los suyos. Cuando finalmente se tocaron, fue con una delicadeza inesperada viniendo de un hombre tan poderoso. Un beso suave, casi reverente, que envió escalofríos por todo su cuerpo. Cuando se separaron, los ojos de Rodrigo estaban más oscuros, intensos de deseo contenido. «Buenas noches, Laura», dijo, la voz ronca. «Buenas noches, Rodrigo». Aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Laura se preguntó en qué se estaba metiendo. Rodrigo Mendoza no era un hombre común, y lo que empezaba a sentir por él no era una atracción común. Era algo más profundo, más peligroso, más emocionante que cualquier cosa que hubiera experimentado. Y por mucho que intentara negarlo, algo dentro de ella le decía que ya no había vuelta atrás. En las semanas siguientes, la relación entre Laura y Rodrigo comenzó a florecer. Citas discretas en restaurantes apartados, paseos de fin de semana por ciudades cercanas, largas conversaciones telefónicas que se extendían por la noche. En el trabajo mantenían una postura estrictamente profesional. Nada en su comportamiento delataba que después del horario de oficina compartían besos apasionados y confidencias íntimas. Solo Carla sabía del romance naciente, e incluso así no conocía todos los detalles. «Entonces, ¿ustedes ya?», preguntó Carla una tarde, haciendo un gesto sugerente con las cejas. «No», respondió Laura sonrojándose. «Vamos despacio». «¿Y él lo sabe? ¿Sobre ti?». Laura negó con la cabeza. «Todavía no he encontrado el momento adecuado para contarlo. Larry, cuanto más tiempo pasa, más difícil será. ¿Y si él no es comprensivo?». «Entonces, no es el hombre adecuado», respondió Laura con más confianza de la que realmente sentía. En realidad, el miedo a revelar su secreto a Rodrigo crecía cada día. Cuanto más se involucraba emocionalmente, más temía su reacción. Mientras tanto, Tomás Aguilar continuaba su implacable acoso. El nuevo director de marketing encontraba cualquier excusa para estar cerca de Laura. Solicitaba su ayuda en proyectos, pedía orientación sobre procedimientos de la empresa
e incluso empezó a frecuentar el mismo café donde ella solía almorzar con Carla. «No es casualidad que nos encontremos aquí», comentó él un día, acercándose a la mesa donde Laura estaba sola, esperando a Carla. «Confieso que pregunté dónde sueles almorzar». «Señor Aguilar». «Tomás», corrigió él sentándose sin ser invitado. «¿Cuándo vas a dejar de evitarme, Laura? Estoy empezando a sentirme herido». «No te estoy evitando. Simplemente mantengo nuestra relación profesional como debe ser». «¿Cómo debe ser?». Tomás sonrió, inclinándose hacia adelante. «O como Mendoza quiere que sea. Todo el mundo se da cuenta de cómo te mira». Laura sintió el rostro enrojecer. «No sé de qué estás hablando». «Claro que lo sabes. La cuestión es, ¿por qué conformarte con un tipo viejo y controlador cuando podrías divertirte conmigo?». Él extendió la mano para tocar la de ella, pero Laura la retiró rápidamente. «Soy más joven, más divertido, y te garantizo que sé proporcionar mucho más placer». La vulgaridad implícita en el comentario la dejó incómoda. «Necesito volver al trabajo», dijo ella, levantándose. Tomás la sujetó por la muñeca. «No tienes que huir. Solo estoy siendo honesto sobre lo que quiero. Suelta mi muñeca, por favor. Solo después de que aceptes tomar una copa conmigo». «La señorita ha pedido que la sueltes». La voz grave y autoritaria hizo que Tomás se girara. Rodrigo estaba parado al lado de la mesa, su mirada tan gélida que Laura casi no lo reconoció. Sus ojos, normalmente controlados, ardían con una rabia primitiva. Tomás soltó la muñeca de Laura inmediatamente, pero mantuvo la compostura. «Solo estábamos conversando», dijo intentando sonar casual. «¿Verdad, Laura?». Rodrigo no esperó la respuesta. «Laura, te necesito en la oficina para una teleconferencia urgente. En cuanto a ti, Tomás, te sugiero que recuerdes que el acoso no se tolera en Constellation». El tono no dejaba margen para la discusión. Tomás asintió levantándose. «Fue solo un malentendido. Nos vemos más tarde, Laura». Cuando Tomás salió del café, Rodrigo se giró hacia Laura, su expresión suavizándose visiblemente. «¿Estás bien?». «Sí, gracias». Ella podía sentir las miradas curiosas de la gente a su alrededor. «¿Hay realmente una teleconferencia?». «No», Rodrigo admitió, su mandíbula aún tensa de rabia. «Vi a través del escaparate cómo te sujetaba la muñeca. Necesitaba intervenir». De camino de vuelta a la empresa, caminando uno al lado del otro, Rodrigo mantuvo una distancia profesional, pero su voz delataba la preocupación. «¿Te ha estado molestando con frecuencia?». «Insiste en invitarme a salir, a pesar de mis negativas». «Puedo tomar medidas, trasladarlo, amonestarlo formalmente». «No», respondió Laura rápidamente. «Puedo manejarlo. Además, si interviene oficialmente, la gente sospechará». «No me importa lo que piensen. Pero a mí sí. He trabajado duro para construir mi reputación profesional. No quiero ser vista como la empleada que se acostó con el jefe para ascender en su carrera». Rodrigo dejó de caminar mirándola directamente. «¿Eso es lo que te preocupa? ¿Lo que dirán?». «Parcialmente. Y tampoco quiero causarte problemas a ti». Él rió sin humor. «Soy el CEO. Los problemas son mi especialidad». Cuando llegaron al edificio de Constellation, tuvieron que retomar la fachada profesional. Pero durante el resto del día, Laura notó que Rodrigo parecía inquieto, saliendo varias veces de su sala para verificar algo en el departamento, siempre pasando por su mesa con una mirada discreta. Esa noche, él la invitó a cenar a su apartamento. Era la primera vez que irían a un espacio tan privado, y Laura sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. El apartamento de Rodrigo era exactamente como ella imaginaba: amplio, con decoración elegante y minimalista, grandes ventanales que ofrecían una vista deslumbrante de la ciudad. «Nunca he cocinado para nadie más que mi familia», confesó él mientras abría una botella de vino. «Así que no crees muchas expectativas». Pero la cena, pasta fresca con camarones, estaba deliciosa. Rodrigo se reveló como un anfitrión atento y un cocinero sorprendentemente talentoso. Después de la comida, se sentaron en el sofá con copas de vino, apreciando la vista nocturna de Madrid.
Sobre hoy en Mintusita. El café, comenzó él, su voz más seria. Me puse furioso al ver a Tomás tocándote de esa manera. Lo noté. No puedo soportar la idea de otro hombre cerca de ti. Él le tomó la mano. Sé que parece posesivo y quizás lo sea, pero es más fuerte que yo. El modo en que sus ojos oscuros la miraban, con deseo, posesividad y algo más profundo, hizo que el corazón de Laura se acelerara. Rodrigo, necesito contarte algo. ¿Qué? Ella respiró hondo, reuniendo coraje. Era el momento de revelar su secreto. Pero antes de que pudiera hablar, el teléfono de Rodrigo sonó. Era una llamada internacional de la casa matriz en que no podía ser ignorada. El momento pasó. Más tarde, cuando él la llevó a casa, Laura decidió que le contaría todo en el próximo encuentro. No podía seguir profundizando la relación con aquel secreto entre ellos. A la mañana siguiente, al llegar al trabajo, Laura encontró a Tomás esperando junto a su mesa. «Vine a disculparme por lo de ayer», dijo él, pareciendo genuinamente arrepentido. «Me pasé de la raya». «Está bien», respondió Laura cautelosa, «pero espero que entiendas que no estoy interesada». «Porque estás con Mendoza». Cuando ella no respondió, él sonrió tristemente. «No te preocupes, no se lo contaré a nadie. Solo espero que sepas dónde te estás metiendo. Hombres como Rodrigo no se enamoran de asistentes ejecutivas. Las usan y las desechan. Tú no conoces a Rodrigo. Conozco el tipo. Créeme, ya he visto esta película antes». Él suspiró, pareciendo genuinamente preocupado. «Solo no quiero que te lastimes». La aparente sinceridad de él la tomó desprevenida. Por un momento, Laura se preguntó si había juzgado a Tomás incorrectamente. Tal vez no era solo un conquistador barato. «Gracias por la preocupación», dijo, más suave. «Pero sé lo que estoy haciendo». Tomás asintió y se alejó, dejando a Laura con pensamientos contradictorios. Las palabras de él, aunque probablemente motivadas por celos, habían tocado un punto sensible. ¿Y si Rodrigo solo estuviera divirtiéndose? ¿Y si perdiera el interés al saber sobre su inexperiencia? En los días que siguieron, Tomás cambió su enfoque. En lugar de coqueteos directos, se mostraba amigable y profesional. Colaboraba en proyectos, ofrecía ayuda cuando era necesario y cesó sus avances. El cambio fue tan notable que hasta Carla lo comentó. ¿Será que Tomás finalmente captó el mensaje? «Parece que sí», respondió. Laura, aliviada, «está siendo mucho más profesional ahora». Lo que ninguna de las dos percibió fue la estrategia calculada detrás de aquel cambio. Tomás había decidido que el camino para conquistar a Laura pasaba primero por ganarse su confianza. Una semana después, Rodrigo tuvo que viajar por negocios a Valencia. En su ausencia, Tomás intensificó su presencia amigable, almorzando en la misma mesa que Laura y Carla, ofreciendo llevarlas en coche cuando llovía, trayendo café para todo el equipo por las mañanas. Su transformación de depredador a colega solícito parecía completa. En la víspera del regreso de Rodrigo, Laura se quedó hasta tarde para finalizar informes que él necesitaría a la mañana siguiente. La oficina estaba prácticamente vacía cuando Tomás apareció en su mesa. «¿Todavía trabajando? Son casi las 9 de la noche. Necesito terminar estos informes para mañana. ¿Puedo ayudar? Tengo experiencia con análisis de mercado». La oferta pareció genuina y Laura realmente necesitaba ayuda. «Si no es molestia». Durante las 2 horas siguientes, Tomás realmente ayudó, mostrándose profesional y respetuoso. Cuando terminaron ya pasaban de las 11. «Gracias por la ayuda», dijo Laura, sinceramente agradecida. No habría terminado sola. «Para eso están los amigos», él sonrió. «Vamos, te llevo. Es demasiado tarde para coger transporte público». Dudosa, pero reconociendo la practicidad de la oferta, Laura aceptó. En el aparcamiento, Tomás sugirió que cogieran algunos documentos del archivo antes de irse, ya que los necesitaría por la mañana. La sala de archivos estaba en el sótano, un área poco frecuentada a esa hora. Mientras buscaban las carpetas, Tomás comenzó a hacer preguntas sobre su vida personal, dónde había crecido, sus aficiones, sus sueños,
La conversación fluía naturalmente, y Laura se encontró relajándose, pensando que quizás realmente podrían ser solo amigos. Fue entonces cuando encontró la carpeta que buscaban en una estantería alta. Al alcanzarla, accidentalmente tiró varios documentos. Cuando ambos se agacharon para recogerlos, sus rostros quedaron peligrosamente cerca. ¿Sabes lo que siempre he admirado de ti, Laura? Su voz era baja, íntima. Tu integridad, tu autenticidad. Antes de que ella pudiera responder, Tomás se inclinó para besarla. Laura retrocedió rápidamente. ¿Qué estás haciendo? Lo que quise hacer desde el primer día. Él intentó acercarse de nuevo. Vamos, sé que sientes la misma atracción. No, no siento. Laura se levantó irritada. Creí que habíamos superado esto, que podríamos ser compañeros. Podemos ser mucho más, insistió él, sujetándole el brazo. Solo dame una oportunidad de mostrarte. Ella dijo no. La voz de Rodrigo cortó el aire como una navaja. Estaba parado en la puerta de la sala de archivos, la expresión tan furiosa que Laura casi no lo reconoció. Sus ojos, normalmente controlados, ardían con una rabia primitiva. Tomás soltó el brazo de Laura inmediatamente, pero mantuvo la compostura. Solo estábamos conversando, Mendoza. No es asunto suyo. En 3 rápidos pasos, Rodrigo estaba delante de él. Todo lo relacionado con Laura es asunto mío. La declaración pública de posesión tomó a ambos por sorpresa. Nunca antes Rodrigo había sido tan explícito sobre su relación con Laura delante de otra persona de la empresa. Entonces los rumores son ciertos, dijo Tomás, una sonrisa cínica apareciendo en su rostro. El poderoso CEO realmente se está acostando con la asistente. ¡Qué típico! Rodrigo avanzó agarrando a Tomás por la solapa del traje. «Retira lo que dijiste». «Rodrigo, no», Laura intervino, interponiéndose entre los dos hombres. «Él no vale la pena». Por un momento tenso, pareció que Rodrigo ignoraría su súplica. Sus ojos fijos en Tomás desbordaban una furia que ella nunca había visto antes. Finalmente, lo soltó, ajustándose su propia corbata como para recuperar el control. «Laura, coge tus cosas. Te llevo a casa. Yo puedo... ahora». El tono no admitía discusión. En el coche, un silencio pesado se cernió entre ellos. Rodrigo conducía con las manos apretadas en el volante, la mandíbula tensa. Fue Laura quien finalmente rompió el silencio. «¿Cómo supiste dónde estábamos?» «Volví antes de Valencia. Pasé por la oficina y la recepcionista dijo que todavía estabas allí, junto con Tomás». Su voz estaba controlada, pero la tensión era palpable. «Cuando no te encontré en tu mesa, tuve un presentimiento. Fue suerte haber llegado a tiempo». «No, pasó nada. Yo ya lo había rechazado cuando llegaste». Esta vez, Rodrigo estacionó frente al edificio de ella, apagando el motor. «Y la próxima, él no se rendirá, Laura. Sé defenderme. No lo dudo, pero no confío en él». Rodrigo se giró para mirarla, su expresión más vulnerable de lo que ella jamás había visto. «La idea de otro hombre tocándote, no puedo soportarlo». Había una intensidad casi aterradora en su mirada. «Son celos», constató ella. «Es más que eso». Él le tomó el rostro entre las manos. «Es miedo, miedo de perderte». «No me vas a perder», susurró Laura, conmovida por la sinceridad de aquella confesión. «No he sido precisamente sutil sobre mis sentimientos por ti». Él le acarició el rostro con el pulgar. «Pero necesito decirlo claramente. Estoy enamorado de ti, Laura, completamente enamorado». Las palabras tan simples y directas la golpearon con sorprendente fuerza. Ningún hombre le había dicho aquello jamás. «Yo también estoy enamorada de ti», admitió, sintiéndose vulnerable y poderosa al mismo tiempo. El beso que siguió fue diferente de los anteriores, más profundo, más urgente, cargado de emoción y deseo contenido. Cuando se separaron, ambos estaban jadeando. «Quédate conmigo esta noche», pidió él, la voz ronca. Era el momento perfecto para contar su secreto, para decir que nunca había estado con un hombre antes, que tenía miedo, que necesitaba tiempo,
pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. «No puedo», respondió finalmente. «No, todavía no estoy lista». Sorprendido por la negativa, pero respetuoso, Rodrigo asintió. «Esperaré el tiempo que sea necesario». Aquella noche, tumbada en su cama, Laura revivió todo lo que había sucedido. La embestida de Tomás, la furia en los ojos de Rodrigo, la declaración de amor. Era todo demasiado intenso, demasiado rápido. Necesitaba espacio para respirar, para pensar, para entender si lo que sentía era realmente amor o solo fascinación por el primer hombre que parecía realmente verla. Al día siguiente, tomó una decisión. Pidió un traslado temporal a otro departamento. ¿Temporal? Rodrigo parecía sorprendido cuando ella se lo contó. ¿Por qué? Necesito espacio, Rodrigo, para pensar, para entender lo que está pasando entre nosotros. Es todo muy intenso, muy rápido. ¿Es por lo de ayer? ¿Por lo que pasó con Tomás? Parcialmente. La forma en que reaccionaste me asustó un poco. Rodrigo pareció genuinamente perturbado con la confesión. Yo nunca te haría daño, Laura. Nunca. Lo sé. Pero quizás necesitemos bajar el ritmo, separar lo profesional de lo personal por un tiempo. Él la estudió largamente antes de asentir. Si es lo que necesitas, lo respetaré. Pero no cambies de idea sobre nosotros, Laura. Por favor. La súplica velada en su voz casi la hizo reconsiderar, pero Laura se mantuvo firme. Al día siguiente, comenzó a trabajar temporalmente en el Departamento de Recursos Humanos, lejos tanto de Rodrigo como de Tomás. El distanciamiento, que debería ayudar a aclarar sus pensamientos, solo intensificó sus sentimientos. Echaba de menos a Rodrigo con un dolor físico. Intercambiaban mensajes casuales, pero ella mantenía la distancia, determinada a entender sus propios sentimientos antes de comprometerse más profundamente. Mientras tanto, sin el escudo protector de Rodrigo, Tomás volvió a la carga, apareciendo casualmente en su nuevo departamento, enviando flores, invitándola insistentemente a almuerzos. «Él no se rendirá», comentó Carla durante un café. «Ya le dejé claro que no estoy interesada». Hombres como Tomás ven el rechazo como un desafío, y ahora que tú y Rodrigo están en pausa, él siente que tiene una oportunidad. Laura suspiró. «No estamos exactamente en pausa, solo estoy tratando de organizar mis pensamientos». «¿Y ya los organizaste?» «Estoy enamorada de él, Carla, de verdad, pero tengo miedo». «¿De qué?» «De no ser suficiente, de entregarme y lastimarme, de que, cuando él sepa sobre mi inexperiencia, pierda el interés. O quizás sea exactamente por eso que está interesado», sugirió Carla, vocalizando el temor secreto de Laura. «¿Cómo así?» «Piensa bien, Lari. ¿Y si él lo supiera? ¿Y si hubiera escuchado nuestra conversación aquel día en el comedor? Eso explicaría el súbito interés». La posibilidad nunca se le había ocurrido a Laura. La idea de que Rodrigo pudiera estar interesado solo por su virginidad, como un trofeo a conquistar, una rareza en su mundo de poder y conquistas, era perturbadora. «No, él no es así», respondió, pero una semilla de duda había sido plantada. Aquella noche, mientras regresaba a casa, la lluvia caía pesadamente sobre Madrid. Empapada y distraída por sus pensamientos confusos, Laura no percibió la presencia detrás de ella hasta que fue demasiado tarde. Tomás la sujetó por el brazo, forzándola a mirarlo. «Necesitamos hablar», dijo él, el aliento oliendo a alcohol. «Me cansé de este jueguito. Suéltame, Tomás, me voy a casa. No hasta que me escuches. Sé que sientes algo por mí. ¿Por qué sigues negándolo?» «Porque no siento nada por ti más allá de incomodidad en este momento». Ella intentó soltarse, pero él apretó más el brazo. «Me estás haciendo daño». «No tan fuerte como tú me estás haciendo daño con tus rechazos», replicó él, arrastrándola a un callejón más oscuro. «¿Crees que no sé que solo te estás haciendo la difícil, que en el fondo quieres tanto como yo?» El miedo subió por la columna de Laura cuando se dio cuenta de que estaban solos,
bajo la lluvia, en una calle casi desierta. Tomás, claramente ebrio, la presionó contra la pared, su cuerpo grande, bloqueando cualquier ruta de escape. «Por favor, suéltame, no quieres hacer esto». «De hecho, sí quiero». Él se acercó más. Desde el primer día. Cuando él intentó besarla a la fuerza, Laura reaccionó instintivamente, golpeándole una rodilla entre las piernas. Tomás se dobló de dolor maldiciendo. Ella aprovechó la oportunidad para escapar, corriendo de vuelta a la calle principal. Estaba tan desorientada que no vio el coche que se detenía junto a la acera hasta que la puerta se abrió. ¿Laura? Rodrigo estaba al volante, su rostro registrando shock al ver el estado de ella, mojada por la lluvia, temblorosa, el miedo evidente en sus ojos. «¿Qué pasó? ¿Estás herida?» Sin poder responder, ella solo entró en el coche. Rodrigo inmediatamente notó a Tomás emergiendo del callejón, todavía encorvado de dolor. La comprensión de lo que había sucedido cruzó su rostro, seguida por una furia que hizo que Laura temiera por Tomás, a pesar de todo. «Él te hizo daño». La voz de Rodrigo era peligrosamente baja. «No, pudo. Yo lo detuve». Rodrigo parecía listo para salir del coche y terminar lo que Laura había comenzado. Pero ella le sujetó el brazo. «Por favor, solo llévame a casa. Por favor». El ruego en su voz lo alcanzó. Tragando la rabia, Rodrigo condujo hasta el apartamento de ella en silencio, lanzándole miradas preocupadas. Al llegar, él insistió en acompañarla hasta la puerta, revisando el apartamento antes de permitir que ella entrara. «Me quedaré aquí hasta asegurarme de que estás bien». «No hace falta». «Sí, hace falta». Él la interrumpió con suavidad. «No voy a dejarte sola después de lo que pasó». Mientras Laura tomaba un baño caliente para calmarse, Rodrigo preparó un té en la pequeña cocina. Después, sentados en el sofá, ella finalmente le contó todo. El acoso de Tomás en las últimas semanas, los avances cada vez más agresivos, el encuentro de aquella noche. «Él va a pagar por esto», prometió Rodrigo, la rabia contenida transparente en cada palabra. «Mañana mismo será despedido. Y todos especularán sobre el motivo. Dirán que es por tu culpa, por nosotros. No me importa». Él le tomó las manos entre las suyas. «No permitiré que él permanezca en la empresa después de esto. Y en cuanto a nosotros», dudó, sus ojos buscando los de ella. «Te eché de menos, Laura, todos los días, cada minuto». La vulnerabilidad en su voz derribó las últimas defensas de Laura. «Yo también te eché de menos. Por favor, no te alejes más. Cualquier duda, cualquier miedo que tengas, podemos enfrentarlos juntos». «Hay algo que necesito contarte», dijo ella, decidida a finalmente revelar su secreto. «Algo importante sobre mí». En ese momento, el celular de Rodrigo sonó. Era una llamada urgente de la casa matriz americana. Él necesitaba atender, pero prometió que continuarían la conversación tan pronto como fuera posible. Cuando colgó ya pasaba de la medianoche. «Tengo que irme, una crisis con un cliente importante en EU». «Entiendo». Laura lo acompañó hasta la puerta. «¿Cenamos mañana? Podemos terminar nuestra conversación». Él le acarició el rostro con ternura. «Hay tanto que quiero decirte». «Sí», acordó Laura. «Mañana te lo contaré todo». Después de que Rodrigo se fue, ella permaneció despierta durante horas, ensayando mentalmente cómo contaría su secreto. No sabía cuál sería su reacción, pero estaba decidida a ser honesta. Si Rodrigo realmente la amaba como decía, entendería. Y si no, bueno, entonces él no era el hombre que ella pensaba. A la mañana siguiente, Laura se despertó con un mensaje de Rodrigo. «Tomás está oficialmente desvinculado de la empresa. Cena a las 20 horas en mi apartamento. Tenemos mucho que hablar». La noticia trajo un alivio inmediato. Ya no tendría que mirar por encima del hombro, temiendo encontrar a Tomás en los pasillos de Constellation. Al mismo tiempo, sabía que su rápida destitución alimentaría los rumores sobre su relación con Rodrigo. Las miradas curiosas y los cuchicheos cuando pasó por la recepción confirmaron sus sospechas. «¿Es verdad que Tomás fue despedido por acosarte?»,
preguntó Carla tan pronto como la encontró en el desayuno. ¿Cómo sabes eso ya? Sucedió hace menos de una hora. Las noticias vuelan. Carla se encogió de hombros. Entonces, ¿es verdad? Laura suspiró. Sí. Él se pasó de la raya anoche. Dios mío, Lari, ¿estás bien? La preocupación genuina de Carla era evidente. ¿Por qué no me llamaste? Estoy bien. Rodrigo estaba allí. Carla levantó las cejas sugestivamente. Rodrigo estaba allí. ¿Entonces están juntos de nuevo? Nunca estuvimos realmente separados. Solo necesitaba un tiempo para pensar. ¿Y ya pensaste? Laura asintió. Le contaré todo esta noche, sobre mí, sobre mi inexperiencia. Finalmente. Carla parecía genuinamente aliviada. Es lo correcto, Lari. Si él realmente te ama, lo entenderá. El resto del día transcurrió en un borrón de actividades. Como aún estaba temporalmente en el Mino en Sintonsin, Departamento de Recursos Humanos, Laura fue encargada de procesar la documentación de la destitución de Tomás, una ironía que no pasó desapercibida. Al rellenar los formularios, notó que el motivo oficial de la destitución era violación del Código de Conducta, sin mención específica al incidente con ella. Rodrigo había sido discreto, protegiéndola de la exposición. Alrededor de las 4 de la tarde, recibió una llamada de la asistente temporal de Rodrigo, una señora de mediana edad que la había reemplazado durante su traslado. «Señorita Núñez». El señor Mendoza pidió que le avisara que tuvo que viajar de emergencia a Valencia, un problema con la regulación del nuevo proyecto. Intentó llamarla, pero dijo que su móvil estaba apagado. Laura verificó su teléfono y se dio cuenta de que la batería se había agotado. «¿Cuándo vuelve?» «Mañana por la tarde, por lo que entendí. Pidió posponer la cena de ustedes para mañana por la noche». El aplazamiento trajo una mezcla de alivio y frustración. Por un lado, tendría más tiempo para prepararse. Por otro, la ansiedad de finalmente revelar su secreto la estaba consumiendo. Después del trabajo, Laura decidió visitar a su madre en el barrio de Lavapiés, donde había crecido. Doña Celia, una profesora jubilada que había criado a Laura sola después de la temprana partida de su padre, siempre tenía los mejores consejos, aunque Laura no siempre estuviera dispuesta a escucharlos. «¡Qué sorpresa tan agradable!», exclamó la señora al abrir la puerta del antiguo apartamento. El olor familiar a bizcocho de maíz recién horneado envolvió a Laura como un abrazo. Durante la cena sencilla pero reconfortante, Laura finalmente le contó a su madre sobre Rodrigo. No mencionó la confusión con Tomás para no preocuparla, pero compartió sus sentimientos y principalmente su miedo a revelar su inexperiencia. «Hija mía», dijo doña Celia con su habitual sabiduría tranquila, «si ese hombre realmente te ama, valorará tu elección. Y si no la valora, no es digno de ti. Pero, ¿y si está interesado justamente por eso, mamá? ¿Porque soy diferente de las otras mujeres con las que ha estado?» Doña Celia sonrió con ternura. «Entonces lo descubrirás, y podrás tomar tu decisión basándote en la verdad. El amor verdadero se construye sobre la honestidad, Laura. Sin eso, no hay una base sólida». Las sabias palabras de su madre la acompañaron de vuelta a casa. Sentada en el metro, Laura reflexionó sobre su viaje hasta allí. Desde pequeña siempre había sido la niña responsable, estudiosa, que seguía las reglas. En la adolescencia, mientras sus amigas experimentaban romances pasajeros, ella se dedicaba a los estudios, decidida a construir un futuro mejor. Su decisión de esperar por alguien especial no se basó en un moralismo anticuado, sino en un profundo deseo de conexión genuina. Y ahora, a los 28 años, finalmente había encontrado a alguien que le hacía sentir esa conexión. Alguien que veía más allá de la asistente eficiente, que valoraba su mente tanto como su cuerpo. Rodrigo la hacía sentir deseada, respetada y por primera vez, amada de verdad. Pero la sombra de la duda aún persistía. ¿La amaba él por quien era integralmente o había sido atraído por la idea de su pureza? Aquella noche, Laura tuvo dificultad para dormir. Soñó con Rodrigo, con la expresión de él al escuchar su confesión.
En el sueño, a veces él sonreía con ternura, otras veces se alejaba con decepción. Se despertó sintiéndose exhausta, como si hubiera pasado la noche en una batalla emocional. El día siguiente se arrastró. Laura revisaba el móvil constantemente esperando noticias de Rodrigo. Finalmente, alrededor de las 3 de la tarde recibió un mensaje. Acabo de aterrizar. ¿Nuestra cena sigue en pie? Tengo algo importante que decirte. Sí, estaré allí a las 20 horas, respondió, sintiendo el corazón acelerarse. ¿Quieres que te recoja? No, prefiero ir por mi cuenta. Laura quería tener la opción de irse por su propia voluntad, si fuera necesario. A las 7:30, Laura estaba lista. Optó por un vestido sencillo pero elegante, maquillaje ligero, cabello suelto. Quería sentirse hermosa, pero cómoda para la conversación más importante de su vida. En el taxi de camino al apartamento de Rodrigo, ensayó mentalmente las palabras que usaría. Directa, honesta, sin dramatismos innecesarios, explicaría su elección, sus razones, sus miedos, y entonces dejaría la decisión en manos de él. Cuando Rodrigo abrió la puerta, la visión de él, cabello aún húmedo del baño, camisa blanca sencilla, expresión relajada, hizo que su corazón diera un vuelco. ¿Cómo era posible sentirse tan atraída por alguien? «Estás preciosa», dijo él, besándola suavemente. «Te eché de menos». Fueron solo 2 días. Ella sonrió. 2 días de más. El apartamento estaba preparado para una cena romántica. Mesa puesta con elegancia, velas encendidas, música suave de fondo. Rodrigo se había esforzado por crear una atmósfera especial. «Espero que te guste el salmón», dijo él, conduciéndola hasta la mesa. «Es mi especialidad». Durante la cena conversaron sobre asuntos ligeros, su viaje a Valencia, los proyectos en el Departamento de Recursos Humanos, las últimas noticias de la ciudad. Había una tensión subyacente, una expectativa mutua por una conversación más profunda, pero ambos parecían posponer el momento. Finalmente, después del postre, un mousse de chocolate que Rodrigo admitió haber comprado ya hecho, él sirvió 2 copas de vino y la invitó a sentarse en el sofá. «Laura», comenzó él, súbitamente serio, «antes de que digas lo que querías contarme, necesito ser completamente honesto contigo». El corazón de ella se aceleró. ¿Sería ahora cuando él confesaría que ya sabía sobre su virginidad? El día que despedí a Tomás, él dijo algunas cosas. Cosas sobre ti, sobre nosotros. Dijo que yo te estaba usando, que hombres como yo no se enamoran de asistentes. «No le creas», Laura interrumpió. Estaba enfadado, intentando causar problemas. «Déjame terminar, por favor». Rodrigo le tomó las manos. «Lo que él no entiende, lo que quizás nadie entiende, es que nunca sentí por nadie lo que siento por ti. Nunca. Pensé que encontraría a alguien tan auténtica, tan íntegra en un mundo corporativo lleno de falsedades y agendas ocultas». Él respiró hondo, pareciendo reunir coraje. «Laura, hay algo que necesito contarte, algo que debería haber dicho desde el principio». El tono grave asustó a Laura. ¿Qué podría ser tan serio? El día en que comencé a interesarme por ti no fue por casualidad. Rodrigo se pasó la mano por el cabello, visiblemente nervioso. Fue porque escuché tu conversación con Carla en el comedor. La revelación golpeó a Laura como un puñetazo en el estómago. Él lo sabía. Desde el principio, él lo sabía. ¿Usted escuchó? La voz de ella falló. Sí, no intencionalmente, lo juro. Estaba almorzando con los directores. Ustedes estaban en la mesa de al lado. Escuché cuando le contaste a ella que nunca, que soy virgen. Laura completó sintiendo el rostro arder de vergüenza y rabia. Usted lo supo todo el tiempo. Sí. Rodrigo parecía genuinamente arrepentido. Y debería haberlo contado antes, pero temí que pensaras exactamente lo que estás pensando ahora, que fue por eso que me interesé por ti. Pero no fue, Laura, o mejor dicho, no fue solo por eso. Entonces, admite que fue parte de la razón. La decepción era amarga en su boca. Me impactó tu honestidad,
tu coraje al tomar una elección tan contracorriente en el mundo actual. Me intrigó, sí, pero me enamoré de la mujer que eres, inteligente, fuerte, determinada. La mujer que no se doblega ante las expectativas ajenas, que traza su propio camino. Laura se levantó abruptamente, necesitando distancia. Debería habérmelo contado. Lo sé, fue un error esconderlo, pero temí perderte. Y ahora puedes perderme justamente por haberlo escondido. Ella se giró para mirarlo. ¿Cómo puedo confiar en que sus sentimientos son reales, Rodrigo? ¿Cómo puedo estar segura de que no soy solo un desafío, una conquista inédita para su colección? El dolor en sus ojos parecía genuino. Porque te amo, Laura. Te amo de una forma que nunca creí posible amar a nadie. Las palabras son fáciles. Entonces juzga por mis acciones. Él se acercó, cauteloso. Cuando supe sobre ti, podría haber usado eso. Podría haberte presionado, seducido, hecho sentir especial solo para conseguir lo que quería. Pero respeté tu tiempo, respeté tus límites. Porque no se trata de sexo, Laura. Se trata de ti. Se trata de nosotros. Las palabras de él resonaban con una verdad que ella quería desesperadamente creer. Pero el dolor de la traición, por pequeño que fuera, aún ardía. Necesito tiempo, dijo finalmente, para procesar esto, para entender lo que siento. Rodrigo asintió, aceptando. El tiempo que necesites. Solo te pido que no renuncies a nosotros por mi error. Prometo que nunca más habrá secretos entre nosotros. Cuando Laura dejó el apartamento, una tormenta de emociones conflictivas la acompañaba. Parte de ella quería perdonarlo inmediatamente, creer en la sinceridad de sus palabras. Otra parte se sentía traicionada, manipulada, reducida a una curiosidad exótica que había atraído la atención de un hombre poderoso. ¿Qué harías tú, Carla?, preguntó Laura al día siguiente, después de contarle todo a su amiga durante el almuerzo. Honestamente, creo que estás exagerando un poco. Carla siempre era directa. Él escuchó algo por casualidad, se intrigó, empezó a observarte y terminó enamorándose. ¿Cuál es el crimen? No habérmelo contado. ¿Y si te lo hubiera contado al principio? Hola, Laura, escuché que eres virgen y ahora estoy interesado. ¿Cómo sonaría eso? Él estaba en una posición imposible. Laura reflexionó sobre las palabras de su amiga. Pero, ¿y si es solo eso? ¿Si él está fascinado solo por la idea de ser el primero? Rodrigo Mendoza es uno de los hombres más poderosos de Madrid. Podría tener prácticamente a cualquier mujer. ¿Por qué se tomaría el trabajo de meses de cortejo, respeto, paciencia, solo para añadir un nombre a su lista? Carla le tomó la mano. Creo que él realmente te ama, Lari. La cuestión es, ¿tú lo amas también? La pregunta flotó en la mente de Laura durante días. Evitó a Rodrigo en el trabajo, respondiendo sus mensajes con respuestas cortas y profesionales. Él respetó su petición de espacio, aunque sus mensajes nocturnos siempre terminaban con la misma frase: «Te echo de menos. Cuando estés lista te estaré esperando». Después de una semana de distancia, Laura recibió un pequeño paquete en su mesa. Dentro, un libro de poesía, el mismo autor que ella había mencionado que le gustaba, con una nota simple. Palabras que expresan lo que siento mejor de lo que puedo decir. R. El libro estaba marcado en un poema sobre el amor verdadero, sobre cómo la pureza no está en la inexperiencia del cuerpo, sino en la sinceridad del corazón. Las palabras tocaron a Laura profundamente. Aquella noche recibió una llamada de Carla. «Lari, tienes que venir ahora al Café de Oriente». «¿Qué pasó?» «Es Rodrigo. Está aquí, completamente destrozado. Nunca había un hombre tan destruido». «¿Por qué está ahí? ¿Y por qué estás tú ahí?» «Vine con Pedro del Departamento de Finanzas. Estamos saliendo desde hace unas semanas». Carla explicó rápidamente. Rodrigo lleva horas sentado solo en la barra. Ya se bebió media botella de whisky y parece que va a terminar la otra mitad. Nunca vi al todopoderoso CEO así. Laura dudó. «No sé si debo ir». «Él te ama, Lari. De verdad. Está sufriendo como
Un condenado. Si tienes algún sentimiento por él, ven. El taxi pareció tardar una eternidad en llegar al elegante café en Salamanca. Cuando Laura entró, avistó inmediatamente a Rodrigo sentado en la barra. Siempre impecablemente vestido y controlado, ahora parecía completamente diferente. Corbata floja, cabello despeinado, mirada perdida fija en el vaso frente a él. Ella se acercó cautelosamente. ¿Rodrigo? Cuando él levantó los ojos, la sorpresa y la vulnerabilidad en su mirada la conmovieron. «¿Laura? ¿Qué haces aquí?» «Carla me llamó. Dijo que no estabas bien». «Estoy genial», respondió él con una sonrisa triste, levantando el vaso. «Solo celebrando el hecho de haber arruinado lo mejor que me ha pasado en la vida». Laura se sentó a su lado. «No arruinaste nada. Yo solo necesitaba tiempo». «¿Y llegaste a alguna conclusión?» La esperanza en su voz era palpable. «Sí». Ella respiró hondo. «Concluí que estoy siendo injusta. Cometiste un error al no contármelo, pero un error comprensible. Y yo tengo miedo, Rodrigo. Miedo de entregarme y descubrir que no soy suficiente». «¿Cómo podrías no ser suficiente?» Él le tocó el rostro con ternura. «Eres todo lo que siempre quise y nunca supe que necesitaba. Incluso con mi inexperiencia. Incluso sabiendo que nunca he estado con nadie antes, especialmente por eso». Rodrigo le tomó las manos. «No por la conquista como temes, sino por el privilegio de ser aquel en quien confías lo suficiente para compartir algo tan íntimo y precioso». Las palabras de él, la sinceridad en sus ojos derritieron las últimas resistencias de Laura. «Te amo, Rodrigo, y estoy cansada de tener miedo». El beso que siguió fue diferente de todos los anteriores. Sin reservas, sin vacilación, solo entrega mutua. Cuando se separaron, jadeando, Rodrigo preguntó: «¿Quieres ir a casa?» «Sí», respondió Laura, decidida. «A tu casa». El camino hasta el apartamento de Rodrigo fue recorrido en un silencio cargado de expectativa. En el ascensor, él la atrajo para otro beso, más urgente, más apasionado. Sus manos exploraban su cuerpo con reverencia, como si tocara algo precioso. Dentro del apartamento, Rodrigo la condujo al sofá, sirviendo 2 copas de vino. «No necesitamos hacer nada que no quieras», dijo él. «Podemos simplemente estar juntos, conversar, ver una película». La consideración de él la conmovió. «Quiero estar contigo, Rodrigo, completamente. Solo ten paciencia conmigo». «Todo el tiempo del mundo», él susurró, besándola de nuevo. Lo que siguió fue una delicada danza de descubrimiento y revelación. Rodrigo la condujo con gentileza, siempre atento a cada reacción, cada suspiro. Cuando finalmente la llevó a la habitación, Laura se sentía segura, amada, lista para dar aquel paso. «¿Estás segura?», preguntó él una última vez, flotando sobre ella en la amplia cama. «Absolutamente», ella respondió, atrayéndolo para otro beso. El dolor inicial fue rápidamente sustituido por sensaciones que Laura jamás había imaginado posibles. Rodrigo fue gentil, paciente, enfocado en su placer antes que en el propio. Cuando finalmente se hicieron uno, Laura entendió por qué había esperado tanto tiempo. No era solo un acto físico, sino una entrega total, una conexión que trascendía el cuerpo. Después, acurrucada en sus fuertes brazos, Laura sintió una paz que nunca había conocido. «Valió la pena esperar», susurró. «Cada segundo». Rodrigo asintió, besando su frente. A la mañana siguiente, Laura se despertó con el olor a café fresco y el sonido de las ollas en la cocina. Vistiendo solo la camisa de Rodrigo, fue a encontrarlo preparando el desayuno. «Buenos días», él sonrió, pareciendo más feliz de lo que ella jamás lo había visto. «¿Dormiste bien?» «Mejor que nunca». Ella se acercó para besarlo. Mientras comían, Rodrigo sacó a colación un tema que Laura había evitado. «Necesitamos decidir cómo manejar esto en el trabajo. Podemos seguir siendo discretos, no quiero esconder lo que siento por ti». Él parecía decidido. «Y después de lo que pasó con Tomás, los rumores ya están circulando.
Prefiero asumir públicamente nuestra relación. ¿Y qué hay de mi posición? La gente dirá que estoy recibiendo un trato especial. Tú ya merecías un ascenso antes incluso de que nos involucráramos, Laura. Tu trabajo siempre fue excepcional. Rodrigo dudó. De hecho, hay un puesto de coordinadora de proyectos especiales que está vacante. Serías perfecta para él. No quiero que la gente piense que me acosté con el jefe para ascender en mi carrera. Y no lo harás, él sonrió. El ascenso es meritorio, documentado y será aprobado por el Consejo, no por mí. Nadie podrá cuestionar tu competencia. La idea era tentadora. Un nuevo desafío profesional, la oportunidad de crecer en su carrera por mérito propio y la libertad de vivir su amor abiertamente. Vamos a hacerlo, decidió Laura. Asumir nuestra relación, enfrentar los rumores con la cabeza en alto. Juntos, Rodrigo completó tomándole la mano sobre la mesa. Y así, aquella mañana de 1900, domingo, hicieron planes para el futuro. Un futuro que ninguno de los dos había imaginado posible semanas antes. Un futuro construido sobre honestidad, respeto y un amor que había superado miedos, secretos y malentendidos. Mientras observaba a Rodrigo sonriéndole, Laura pensó en su viaje. La niña tímida que había crecido sin padre, la adolescente determinada a construir su propio camino, la mujer que había elegido esperar el amor verdadero. Cada paso la había conducido hasta allí, hasta ese momento perfecto de felicidad completa. Y por primera vez en su vida, Laura no tenía miedo del mañana. El lunes, Laura llegó a Constellation con una confianza nueva. Vestía un elegante traje femenino que nunca se había atrevido a usar antes, un regalo de Rodrigo del día anterior, cuando fueron de compras juntos. Su cabello, generalmente recogido en un moño severo, ahora estaba suelto, enmarcando su rostro con suaves rizos. Pero el mayor cambio estaba en sus ojos, que reflejaban una serenidad y una fuerza que venían de dentro. Como era de esperar, las miradas y los cuchicheos la siguieron por el vestíbulo. La noticia del despido de Tomás se había extendido y muchos ya especulaban sobre el verdadero motivo. Algunos incluso habían visto a Laura saliendo del apartamento de Rodrigo el domingo. Ignorando a los buitres, Carla apareció a su lado, sonriendo conspiradoramente. «Estás diferente hoy». «Me siento diferente». Laura sonrió. «Gracias por lo que hiciste en el café. Si no me hubieras llamado...» Sabía que solo necesitaban hablar cara a cara. Carla le guiñó un ojo. «Y por tu expresión, hicieron mucho más que conversar». Laura se sonrojó, pero no lo negó. «Fue perfecto». «Detalles, amiga, necesito detalles». Más tarde. Laura consultó el reloj. «Tengo una reunión con recursos humanos ahora». La reunión fue breve y directa. La directora de recursos humanos, una mujer experimentada y respetada en la empresa, presentó formalmente la propuesta del nuevo cargo, coordinadora de proyectos especiales, con todas las responsabilidades y beneficios detallados. Como Rodrigo había prometido, era un ascenso basado en mérito, con un historial documentado de su desempeño en los últimos 3 años. El señor Mendoza me pidió que dejara claro que esta recomendación viene de la dirección en su conjunto, no solo de él, explicó la directora. Sus resultados hablan por sí solos, pero también necesito abordar otro asunto. Laura se enderezó en la silla, presintiendo lo que vendría. A continuación, estamos al tanto de rumores sobre una posible relación entre usted y el señor Mendoza. La política de la empresa no prohíbe las relaciones entre empleados, siempre que se informen formalmente y no interfieran en el ambiente profesional. Entiendo, Laura respondió con calma. Y sí, Rodrigo y yo estamos en una relación. Comenzó recientemente, después de años de interacción estrictamente profesional. Estoy dispuesta a firmar cualquier documento necesario y garantizar que nuestra vida personal no afecte las operaciones de la empresa. La directora asintió, pareciendo satisfecha con la honestidad. Aprecio su transparencia. Prepararé los documentos y, asumiendo que acepte el ascenso, puede comenzar en el nuevo cargo la próxima semana. Ya no estará subordinada directamente al señor Mendoza.
lo que ayuda a mitigar cualquier conflicto de intereses. Al salir de la sala, Laura sintió un peso fuera de sus hombros. Ya no había secretos, no había más mentiras. Era liberador. Rodrigo la esperaba en su oficina. Tan pronto como la puerta se cerró, él la tomó en sus brazos, besándola profundamente. Entonces, coordinadora, ¿cómo fue la reunión? Exactamente como dijiste, basada en mérito, sin favoritismo. Yo jamás comprometería tu carrera, Laura. Tú te ganaste esto por tu cuenta. Discutieron brevemente cómo gestionarían la relación en el ambiente profesional. Discretos, pero no secretos. Respetuosos de las normas corporativas, pero sin negar sus sentimientos. Anunciaré oficialmente tu ascenso en la reunión trimestral del equipo mañana, dijo Rodrigo. Y en esa misma reunión mencionaré de forma breve y profesional que estamos en una relación que ha sido debidamente informada a recursos humanos, conforme a las políticas de la empresa. Directo, sin drama, como cualquier otro anuncio corporativo. Perfecto, acordó Laura. La transparencia es el mejor enfoque. Conforme a lo planeado, el anuncio se hizo al día siguiente durante la reunión trimestral. Rodrigo fue impecablemente profesional, presentando primero las cuestiones de negocios, los resultados del trimestre, las proyecciones para el futuro. Cuando llegó al tema de cambios en el equipo, anunció el ascenso de Laura con el mismo tono que había usado para otros cambios organizacionales. Y finalmente, concluyó él, en conformidad con nuestras políticas de transparencia, informo que la señorita Núñez y yo hemos iniciado una relación personal que ha sido debidamente reportada al Departamento de Recursos Humanos. Esto no afectará en nada las operaciones de la empresa, especialmente considerando que en su nuevo cargo, la señorita Núñez ya no estará en la estructura directa de reportes a la presidencia. Algunos rostros mostraron sorpresa, otros tenían sonrisas cómplices. Carla, sentada al fondo de la sala, hizo un discreto gesto de aprobación a Laura. Estaba hecho. El secreto se había vuelto público, transformándose de una carga en simplemente un hecho. En los días que siguieron, Laura enfrentó miradas curiosas, preguntas veladas e incluso algunos comentarios maliciosos. Pero para su sorpresa, la mayoría de las reacciones fueron positivas. Muchos compañeros vinieron a expresar su apoyo, diciendo que siempre habían notado la química entre ella y Rodrigo. Otros admitían que inicialmente habían pensado que el ascenso era un favoritismo, pero al conocer su trabajo reconocían que era merecido. Tomás, después de su despido, intentó difundir rumores difamatorios sobre Laura en las redes sociales profesionales, sugiriendo que ella se había acostado con Rodrigo para ascender en su carrera. Rodrigo activó rápidamente el departamento jurídico, que emitió una carta formal, exigiendo la retractación inmediata bajo pena de demanda por difamación. Intimidado, Tomás retrocedió y desapareció del radar. Pasaron 3 meses. La relación de Laura y Rodrigo floreció tanto en el aspecto personal como profesional. En el trabajo, mantenían la discreción y el profesionalismo. Fuera de él, exploraban la profundidad de sus sentimientos, descubriendo cada día nuevos aspectos el uno del otro. Laura prosperó en su nueva función. Coordinar proyectos especiales le permitía utilizar su capacidad de organización y planificación a mayor escala, liderando iniciativas estratégicas en lugar de solo apoyarlas. Su primer gran proyecto, un programa de mentoría para jóvenes talentos de los barrios periféricos de Madrid, fue un éxito rotundo, recibiendo cobertura mediática y elogios del Consejo Directivo Global. «Estoy tan orgulloso de ti», dijo Rodrigo una noche, mientras cenaban en el apartamento de ella. Después de 2 meses de relación, habían decidido mantener los 2 apartamentos, pero pasaban la mayoría de las noches juntos, a veces en el ático de él, a veces en el acogedor apartamento de ella en Chamberí. «No sería posible sin tu apoyo», respondió Laura, sirviendo más vino. «Tonterías. Fue todo mérito tuyo. Yo solo vi lo que todos deberían haber visto desde el principio, tu potencial extraordinario». Lo que comenzó como una atracción basada en un secreto escuchado por casualidad
se había transformado en un amor profundo, basado en respeto mutuo, admiración y una conexión que trascendía lo físico. En una noche especial, de viernes, 6 meses después del inicio oficial de su relación, Rodrigo la invitó a cenar al mismo restaurante italiano donde habían tenido su primera cita. «Quiero celebrar donde todo comenzó», explicó él. El restaurante estaba más bonito de lo que Laura recordaba, con arreglos de flores frescas en todas las mesas y una música suave de fondo. Fueron conducidos a la misma mesa de la primera vez, con vista al jardín iluminado por pequeñas luces. Durante la cena, conversaron sobre el futuro, planes de carrera, sueños, proyectos conjuntos. Laura notó que Rodrigo parecía ligeramente nervioso, algo raro en Minomicient. «¿Está todo bien?», preguntó preocupada. «Pareces ansioso». «Estoy perfectamente bien». Él sonrió, tomándole la mano sobre la mesa. «Solo pensando en cómo mi vida cambió desde que entraste en ella». «Para mejor, espero», bromeó Laura. «Ni te imaginas cuánto». La seriedad en sus ojos la sorprendió. «Antes de ti, Laura, yo era solo un ejecutivo exitoso, viviendo en función del trabajo, de las metas, de los resultados. No había percibido cuán vacía era mi existencia hasta que tú me mostraste lo que realmente importa». ¿Y qué es lo que realmente importa? Conexión, autenticidad, amor verdadero. Él le acarició el rostro con ternura. «Tú me enseñaste que el éxito sin alguien para compartir no es éxito de verdad». Laura sintió que los ojos se le humedecían con la intensidad de sus palabras. «Tú también transformaste mi vida, Rodrigo. Me mostraste que puedo ser amada por lo que soy, sin necesidad de cambiar. Y es exactamente por eso que quiero pasar el resto de mi vida contigo». Antes de que Laura pudiera procesar completamente el significado de aquellas palabras, Rodrigo se levantó de su silla y, para sorpresa y emoción de ella, se arrodilló a su lado. El restaurante entero pareció detenerse para observar. «Laura Núñez», dijo él, su voz firme a pesar de la emoción evidente en sus ojos. «Desde aquel día en el comedor, cuando escuché tu confesión sincera, supe que eras especial. Lo que comenzó como fascinación se transformó en el amor más profundo que jamás he sentido. Tú me haces querer ser un hombre mejor cada día». Con manos ligeramente temblorosas, Rodrigo sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Al abrirla, reveló un anillo de platino con un diamante solitario de corte impecable, elegante, sofisticado y absolutamente deslumbrante, como la propia Laura. «¿Me concederías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa?» El mundo alrededor parecía haber desaparecido. Laura veía solo a Rodrigo, sus ojos sinceros, su vulnerabilidad expuesta, su amor desbordante en cada palabra. Las lágrimas que había contenido ahora corrían libremente por su rostro. «Sí», respondió, su voz embargada por la emoción. «Sí, 1000 veces sí». Rodrigo deslizó el anillo en su dedo con manos aún temblorosas. El restaurante entero aplaudió cuando él se levantó y la atrajo para un beso apasionado. Cuando se separaron, ambos reían y lloraban al mismo tiempo, perdidos en la burbuja de felicidad que habían creado juntos. El gerente del restaurante apareció con una botella de champán, cortesía de la casa. «Para celebrar el momento», explicó, sirviendo 2 copas. «Por la salud y la felicidad de la pareja». Todos alrededor levantaron sus copas en un brindis colectivo. Laura nunca se había sentido tan amada, tan completa, tan segura de estar exactamente donde debía estar. Más tarde aquella noche, acurrucada en los brazos de Rodrigo en su cama, Laura contempló el viaje que la había traído hasta allí. De una joven insegura guardando un secreto que temía que la definiera, a una mujer confiada que había encontrado en el amor la libertad para ser exactamente quien era. «¿En qué piensas?», preguntó Rodrigo acariciando su cabello. «En lo impredecible que es la vida». Ella levantó la mano para admirar el anillo brillando a la luz de la luna que entraba por la ventana. «Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría aquí, prometida con el CEO, coordinando proyectos especiales y completamente feliz, lo habría considerado imposible».
Nada es imposible cuando se trata de nosotros dos. Él besó su frente con ternura. Lo que quieras para nuestro futuro lo construiremos juntos. Quiero una casa. Laura sonrió soñadora. No, un apartamento, sino una casa de verdad, con jardín para que jueguen nuestros hijos. ¿Hijos? Rodrigo levantó las cejas, sorprendido pero visiblemente encantado con la idea. Algún día. Ella se acurrucó más en sus brazos. No ahora, pero en unos años. Quiero construir nuestra familia cuando estemos listos. Nuestra familia, repitió, saboreando las palabras. Suena perfecto. En los meses que siguieron, se sumergieron en los preparativos para la boda. Decidieron una ceremonia íntima, solo para familiares y amigos cercanos, en una bodega en los alrededores de Madrid. Laura invitó a su madre a vivir más cerca, comprándole un apartamento confortable, a pocas manzanas de la casa que acababan de adquirir en La Moraleja. Una bellísima residencia con un jardín espacioso, exactamente como Laura había soñado. Profesionalmente, continuaron prosperando. Laura fue ascendida de nuevo, esta vez a directora de responsabilidad social, liderando todas las iniciativas de impacto de Constellation en España. Rodrigo, con el apoyo de ella, implementó cambios significativos en la cultura corporativa de la empresa, haciéndola más inclusiva y humana. Un año después de la pedida de mano en una tarde soleada de primavera, Laura caminaba por el pasillo improvisado entre las vides, su vestido blanco sencillo pero elegante flotando suavemente con la brisa. Doña Celia la acompañaba, orgullosa y emocionada. En el altar rústico decorado con flores silvestres, Rodrigo la esperaba, sus ojos brillando de amor y admiración. A su lado, como padrino, estaba su hermano menor que había venido especialmente de Toledo para la ceremonia. Carla, por supuesto, era la dama de honor de Laura, radiante en su vestido azul celeste. Cuando Laura llegó al altar y sus manos encontraron las de Rodrigo, supo con absoluta certeza que todas las decisiones que había tomado a lo largo de su vida, incluyendo la elección de esperar, el amor verdadero, habían sido perfectamente correctas. «Estás deslumbrante», susurró Rodrigo. «Y tú eres el hombre más guapo que he visto», ella respondió emocionada. Los votos que intercambiaron eran simples y sinceros, reflejando la autenticidad que siempre caracterizó su relación. Prometieron respeto, compañerismo, apoyo mutuo y amor eterno. Cuando los anillos fueron intercambiados y el celebrante los declaró marido y mujer, el beso que selló la unión fue al mismo tiempo tierno y apasionado, así como ellos. La pequeña recepción que siguió fue alegre y distendida. Bailaron bajo las estrellas, rodeados por aquellos a quienes más amaban. En un momento de pausa, Rodrigo la condujo a un rincón más tranquilo del jardín. «¿Feliz?», preguntó él, abrazándola por detrás, mientras observaban las luces de la fiesta a lo lejos. «Más de lo que jamás pensé posible», respondió Laura, recostándose en él. «¿Sabes lo que más me fascina?» «¿Qué?» Cómo todo comenzó con un secreto susurrado a Carla, en aquel comedor. Como algo que yo temía que me disminuyera a los ojos de los demás, terminó conduciéndome al mayor amor de mi vida. Rodrigo besó su cuello suavemente. No fue el secreto en sí lo que me atrajo, Laura. Fue la honestidad con la que hablaste de él. Fue darme cuenta de que en un mundo de apariencias, tú eras real. Y ahora ya no hay más secretos entre nosotros. Solo el futuro que construiremos juntos. Mientras regresaban de la mano a la fiesta, Laura reflexionó sobre su viaje. La joven que un día creyó ser invisible, ahora vivía un amor intenso, maduro y público. Su pasado se convirtió en puente hacia su futuro. No era solo una asistente que guardaba un secreto, era una mujer íntegra, dueña de sí misma, que había tomado la decisión correcta. Y Rodrigo, el poderoso CEO que pensaba que nada podría tocarlo, había descubierto que hay algo que ningún dinero puede comprar: el amor verdadero. Fin de la historia. Si la historia de Laura y Rodrigo tocó tu corazón, no guardes ese sentimiento solo para ti. Compártela con quien amas y suscríbete a nuestro canal para seguir más narrativas que exploran las complejidades del amor y las relaciones humanas.
Estamos ansiosos por saber tu opinión sobre este romance que nació de un secreto y floreció en la honestidad. ¿Desde dónde nos estás viendo? Deja tu comentario abajo y no olvides activar la campanita para ser notificado cuando publiquemos nuestra próxima historia. El amor verdadero, como el de Laura y Rodrigo, merece ser celebrado y compartido.